Muy buenas noches. Les habla el instructor Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, próximo a certificarse en la norma de competencia, diagnosticar situación problema según metodologías y procedimiento técnico. Norma de competencia laboral número 24010-1015. Muy buenas noches. Entonces vamos a iniciar nuestro proceso de video para identificar el componente del desempeño, de mi evidencia de desempeño. Esta evidencia se realizó mediante un diseño de una investigación en un diseño de un nuevo proceso para optimizar la gestión de costos de la empresa Contáctica. Presentado por Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, Medellín, noviembre 2020. Tenemos que los objetivos que tenemos para este proyecto, este diagnóstico, esta investigación, fueron los siguientes. El objetivo general es diseñar un nuevo proceso para optimizar la gestión de costos de Contáctica que le permite a la empresa estimar, presupuestar y controlar sus costos. Objetivos específicos. Analizar el modelo y el proceso de acuerdo a los lineamientos del PMI que nos permitan diagnosticar la gestión de costos e identificar los elementos más importantes y relevantes que causan variación durante los estudios de mercado que desarrolla la empresa Contáctica. Disculpe. Adaptar los procesos que nos proveen metodologías de PMI para la planificación, monitoreo y control de costos de los proyectos de investigación de Contáctica. Las variables de investigación que desarrollamos fueron las siguientes. Tenemos el concepto, es un diagnóstico empresarial, las fases de diagnóstico y diseño empresarial y un plan estratégico. Estas fases de diseño empresarial, estas fases de diagnóstico y diseño empresarial, tenemos las siguientes: el análisis interno y externo, las variables cualitativas, las variables cuantitativas y los resultados de ese diagnóstico. Luego pasamos al plan estratégico, donde generamos una propuesta de gestión y control de costos. Las variables que trabajamos en el análisis interno, tenemos las capacidades internas. Esto se hizo bajo un instrumento o encuesta a la compañía, a todos los empleados de la compañía, que incluye capacidades directivas, capacidades de talento humano, capacidades operativas, capacidades tecnológicas y capacidades de costeo. Luego también tuvimos en cuenta las fortalezas y las debilidades con respecto al análisis interno. El análisis externo, las oportunidades y amenazas, las fortalezas y debilidades, y en el análisis externo, oportunidades y amenazas. Variables cualitativas. Tenemos las siguientes: los grupos focales, las entrevistas, las observaciones, el trabajo en equipo y la etnografía. Las variables cuantitativas, tenemos las encuestas y el Mystery Call. Los resultados los obtuvimos mediante entrevistas, análisis de datos internos y archivos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Por último, el plan estratégico se generó mediante la gestión y control de costos en un proyecto de estimación de costos mediante la creación del EDT, el desarrollo del cronograma, la planificación de los recursos humanos, la gestión de riesgos, los factores ambientales de la empresa, la determinación del presupuesto y el control de los costos. Bueno, para arrancar este proyecto o esta investigación, delimitamos el problema con la siguiente pregunta básica de desarrollo, que fue la siguiente: ¿cuál es el diseño para optimizar la gestión de costos de la empresa Contáctica? A partir de ahí,
generamos una identificación de fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas. Entonces tenemos el análisis FODA de la compañía Contáctica, que maneja investigación de mercados. Tenemos las fortalezas, tenemos las debilidades. En relación a las competencias organizacionales, o sea, desde el punto de vista organizacional, tenemos las siguientes debilidades. Tenemos unas oportunidades. Y por último, se generaron las amenazas. A partir de este análisis que se hizo con la encuesta, que la tenemos acá, ya la voy a, qué pena, la encuesta que se trajo, el instrumento que fue la encuesta que trabajamos, este es el anexo. Trabajamos una encuesta formato de entrevistas para funcionarios de Contáctica. Tenemos la presentación, la generales de Contáctica, que fueron desde la pregunta 5 a la 14, la dinámica del negocio de la 15 a la 28, sistema de costeo, que es la parte fundamental que estamos, y las expectativas y perspectivas. Ahí termina la encuesta. Bueno, continuamos con nuestro proceso. Como les estaba diciendo, entonces arrancamos con el análisis interno, con el análisis de FODA, de la matriz. Lo hicimos más bien no como matriz, sino como un proceso. Luego de realizar estos componentes, tenemos unos lineamientos estratégicos. La primera, no se conoce cuál es el costo promedio que utiliza la compañía en sus propuestas. No se conoce el tiempo en que se realizan los proyectos. No se conoce el promedio de proyectos iniciados y versus los terminados. Se necesita un control de alcance, y costos. La ganancia que asoma es relativa, pues no se incluye costos como propuestas. Y no se evidencian los riesgos potenciales en el proceso de costos, toda vez que no se encuentran bien definidos los mismos. Bueno. Dentro de las capacidades internas de la compañía, encontramos que es una compañía de consultoría, de investigación de mercados, donde tiene una alianza estratégica con agencias de publicidad, consultoría gerencial, consultoría estratégica. En Colombia es difícil precisar el número de empresas que manejan investigación de mercados. Hay muchas personas que trabajan independientemente y que realmente están concentrados en Bogotá, donde alrededor de esta ciudad está el 20% de la población del país y con respecto pues al desarrollo de investigación de mercados. Bueno. También es una empresa que lleva 7 años de antigüedad, es una empresa familiar, donde maneja un proceso muy interesante con respecto al desarrollo de la investigación de mercados. La estrategia de la empresa, de la compañía, está enfocada en lo siguiente. Presta un servicio de investigación de mercados a entidades o instituciones que necesiten conocer un contexto de los grupos de interés: consumidores, usuarios, clientes, proveedores. La mayoría de los estudios son ad hoc, esto es, diseñados según la necesidad de información que el cliente pide. También presta un servicio de investigación de outsourcing o como un subcontratista a empresas grandes de investigación, o sea, es un apoyo a las grandes empresas que manejan esta parte de investigación. Bueno, como ven, aquí está la estructura básica orgánica. Tenemos un gerente general, un director de proyectos y 3 analistas. Fuente, archivos de la compañía. Y aquí están las funciones de cada uno de ellos. El gerente general,
la dirección de proyectos y los diferentes analistas. Estructura orgánica, fuente de la compañía contáctica. Bueno, capacidades de costeo de la compañía. No existe un costeo en contáctica. Lo que hay es un sistema de determinación de presupuestos en una hoja Excel, en la cual sigue el siguiente proceso de registro. Este es el sistema de, digamos, de presupuesto que encontramos realmente. Nombre del estudio del cliente, número de la propuesta, fecha de elaboración del presupuesto, técnica de recolección de la información, si es cualitativa o cuantitativa, cantidad, precio total de la propuesta sin IVA, precio con IVA, valor ejecutado sin IVA y utilidad total. Este es el proceso de presupuestación de la compañía. En cada investigación de mercado se diseña una propuesta que incluye el alcance, los objetivos, la metodología para recolectar la información requerida y una propuesta económica bien definida. Gestión de costos, que es lo que necesitamos en estos momentos en el proceso. Son los procesos involucrados en estimar y presupuestar el productor de costos, de modo que complete el proyecto dentro de un presupuesto aprobado. Debe tener en cuenta los requisitos de los interesados para la obtención de costos, ya que de las diversas personas involucradas medirán los costos de la proyección de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Bueno, esta gestión de costos se genera de la siguiente manera. Aquí tenemos los analistas, el director de proyectos y recursos humanos para la gestión de costos. Esta es la estructura orgánica con base a la información de los archivos de Contáctica para generar ese proceso de gestión de costos. Bueno. Continuemos. Costos. Costos directos son los materiales y costos repercutibles directamente en el proyecto. Por ejemplo, el coste de un recurso humano, materiales necesarios para ejecutar el proyecto. Los indirectos son los necesarios para llevar a cabo el proyecto, pero que no pueden repercutir directamente en ninguna actividad. Por ejemplo, los gastos de la estructura. Estructura de desglose bajo el trabajo de DT. Entonces aquí vamos a arrancar los costos bajo PMI. Cómo podemos optimizar un buen proyecto, un buen método, una buena metodología para identificar los costos y la calidad de los costos. Es la composición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo y será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos y crear entregables requeridos. Guía PMBOK de PMI. Presupuesto basado en conclusión del proyecto. Gestión del valor agregado MB. Tenemos que aquí es una cosa importantísima. Tenemos las dimensiones de ese valor ganado, tenemos las variaciones y tenemos los índices. Los índices son fundamentales con cada una de las dimensiones. Bueno, gestión de riesgos. Tenemos que manejar toda la parte de los procesos relacionados con relación a la planificación y gestión de los riesgos, ¿cierto? Eso es una parte muy importante. Proyección y pronósticos. Aquí la parte fundamental para el diseño del nuevo proceso de gestión de costos para la empresa Contáctica se aplicó la investigación de mercado seleccionada, la variación de costos, que es la diferencia entre el valor ganado, que lo que acabamos de identificar, y el costo real, y APMBOK de PMI. Fase de diagnóstico, tipo de investigación. El tipo de investigación se hizo utilizando la técnica mixta de recolección y análisis de la información. Estos medios son de tipo cualitativo, fuentes primarias, entrevistas con profundidad, y fuentes secundarias, datos internos y archivos de la empresa. Esto permitió la obtención de datos e información cualitativa y cuantitativa para analizar el modelo actual y los procesos
que realiza con tácticas relacionadas con la gestión de costos con el fin de realizar su respectivo diagnóstico. Bueno, entrevistas en profundidad, fuente primaria. Identificamos aquí las personas, se hizo directamente a los funcionarios de la compañía, 4 funcionarios, la gerente, el director de proyectos y el analista senior, el contador. La entrevista con profundidad se hizo con el respectivo procedimiento: diseño y revisión de guías de entrevista, aplicación de las entrevistas, revisión y análisis de la información y elaboración del informe de resultados. Este es el procedimiento. Datos internos y archivo de contáctica, fuentes secundarias. Se centró la revisión de los históricos de propuestas realizadas y aprobadas de los presupuestos, la identificación de debilidades y fortalezas del proceso e internas de la empresa, ayudándose del análisis DAFO y de la búsqueda de las diferentes y mejores, perdón, de las diferentes, y la búsqueda de diferencias mejorables externas en base a las evaluaciones comparativas que enfoquen los puntos débiles encontrados para proceder los posibles aspectos de mejora. El procedimiento para la revisión de fuentes internas de contáctica fue el siguiente. Este es el procedimiento de la entrevista de profundidad. Tenemos recopilación de información, revisión de fuentes, análisis de la información y elaboración del informe y resultados. Pasamos entonces, luego de hacer todo este proceso, que es la primera fase, como lo habíamos manifestado, que es la fase de diagnóstico, con tipo de investigación y la entrevista con profundidad a cada uno de los funcionarios de la compañía. Fase de diseño. En la fase de diseño, con la información obtenida de la fase anterior de diagnóstico y teniendo en cuenta los conceptos y fundamentos para la dirección de proyectos, se desarrollaron los siguientes procesos para la para la construcción de la propuesta de gestión de costos. Procesos de la gestión de costos de contáctica. Tenemos estimación de costos, determinación del presupuesto y control de costos. Entonces, esto fue las actividades que desarrollamos por cada uno de los elementos. Estimación análoga teniendo en cuenta objetivos, costos, presupuesto y cronograma. Análisis de reserva. Relaciones históricas. Gestión del valor ganado, el EVM. Revisión y diseño del proceso de monitoreo de cronogramas, revisión y diseño de proceso de monitoreo de costos y revisión y diseño del proceso de monitoreo del trabajo. Resultados del diagnóstico. Esto es muy importante, lo que se identificó luego de haber desarrollado todas estas fases que fueron muy importantes. Tenemos, desde la creación de la empresa no ha contado con procesos relacionados a la gestión de costos. La principal razón para este comportamiento se debe a que desde el inicio de la compañía fue pensada más como una organización netamente familiar en donde lo importante es vender. Este comportamiento tiene como base la experiencia de sus fundadores en otras empresas de investigación, en las cuales no era común en el momento en que ellos laboraron en ellas. Manejar los costos de manera organizada y sistemática. Cuando los fundadores inician la empresa, el modelo implementado y que hasta ahora subsiste es el modelo de otras empresas en las cuales, por lo general, quien ostenta la mayor jerarquía entre los funcionarios es quien decide el presupuesto de una propuesta de investigación, en este caso, sus dueños. Existe una alta concentración de autoridad y manejo de los recursos y de relacionamiento con los clientes. En este sentido, se observa que solo ellos son quienes definen las características de la propuesta y cuando esta es aprobada, se le asigna al analista encargado. El analista recibe una venta realizada en la cual su participación se centra en la ejecución, pero en ningún momento tiene control sobre los gastos. Manejo administrativo también está en su totalidad bajo la responsabilidad de los dueños, actividad que realizan también conjuntamente con la dirección de proyectos, análisis, relacionamiento de los clientes y hasta el momento no ha existido un gerente
o un administrador diferente a ellos que logre establecer mecanismos de seguimiento, control de las operaciones de la empresa. Esto ha dificultado contar con una persona dedicada exclusivamente en la parte administrativa. Tampoco existen políticas claras empresariales en cuanto a la forma, ay, qué pena, cómo se realizan las propuestas, las tarifas que se cobran por la actividad contratada por los clientes, la tarifa que se paga en una actividad realizada, las formas de pago y por parte de los clientes, etcétera. La forma como se realizan los presupuestos para presupuestar la investigación requerida por los clientes es simple. El contador manifiesta tener inconvenientes para analizar y presentar los estados financieros porque los propietarios frente a la necesidad de ejecutar investigaciones y no contar con el tiempo, con los anticipos de las propuestas, financiar de manera personal las investigaciones, pero por lo general no se registran ni se hace seguimiento a las entradas y salidas de dinero. Bueno, entonces toda esta parte es como las conclusiones que se generaron a partir de los resultados del diagnóstico bajo las dos fases que desarrollamos. Conclusiones de las entrevistas con los funcionarios de Contáctica. De acuerdo a los resultados que se observaron, vemos lo siguiente con respecto al proceso. Se debe replantear el modelo de negocio que en este momento se presenta. Es importante revisar desde el inicio de la solicitud y de una investigación de mercados hasta la facturación de la misma. Análisis de datos internos y archivos. El análisis del proceso de costos de Contáctica se aplica a partir de diferentes dimensiones, como son las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, las variables cualitativas manejan lo que son grupos focales, entrevistas, observaciones, trabajo de campo y etnografía. Estas se encuentran representadas en el siguiente cuadro. Entonces, grupos focales, tenemos 4 grupos focales, 27 grupos focales, 9 grupos focales y 13 grupos focales. ¿Cómo funciona? Esos grupos focales funcionan de la siguiente manera. Son reuniones en grupo que van con personas entre 6 y 12. Y hay un moderador, el que es el encargado de hacer las preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio. Y de este modo nace la técnica de grupo con foco, del inglés, grupo con foco. Las preguntas son respondidas por la interacción del grupo de una manera dinámica en que los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Bueno, vamos a mirar entonces las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que Contáctica utiliza para medir. Pueden ser números enteros o porcentajes, y estas variables son las encuestas y el mystery call, o sea, llamada misteriosa. Es una técnica que es utilizada por Contáctica y consiste en hacerse pasar por un cliente vía telefónica. De esta manera se puede realizar una encuesta y sacar información importante en cuanto a la preferencia, gustos, entre otros. Bueno, entonces tenemos aquí la representación de los datos cuantitativos. Tenemos Mystery Calc 180, igual que los precios, el precio unitario de cada ítem es dividido del precio total para el número de los ítems. O sea, 180 dividido 4.194.000 y 400 encuestas dividido en 24 millones. Así es como funciona el proceso. Bueno, ¿cómo vamos entonces? Representación de las variables cuantitativas y cualitativas. Entonces tenemos aquí los grupos. El grupo focal fueron 4 grupos acá. Costaron 3.548.800, 27 grupos valieron 8 millones, 9
grupos valieron 21 y 13 grupos valieron 33.400.000. Bueno, con el análisis de los datos podemos ver que Contactica tiene un costeo, tiene un costeo de costos de forma absolutamente informal, empírica, y no contempla control de alcance, control de cronograma, categorización de investigación y costos propuestos. Bueno, estas variables se manejan de esta manera. Aquí tenemos un proyecto, un ejemplo de proyecto. Aquí vamos a mirar cómo funciona los ejemplos. Detalle la identificación de los estudios, archivos de Contactica. Aquí hay los proyectos que maneja la compañía. Aquí está la falta de presupuesto. Este sí tiene presupuesto. Este tiene otro presupuesto y este tiene otro presupuesto. Los demás, y esta es la forma como se manejan los proyectos. Aquí están las fechas. Bueno, uso de indicadores. Los indicadores se utilizan para el flujo, se utilizan en el flujo actual del sistema de costeo de costos de Contactica y son el campo presupuesto de propuesta, que maneja otros dos campos. Ok, significa que sí se entregó la propuesta, y presupuestada. Presupuesto, no hubo propuesta si en el cuadro de registro de propuesta de presupuestos aparece no hubo propuesta, es probable que se deba a que se hizo de manera verbal y no se hizo de manera documental. Es más o menos esa circunstancia. Aquí vemos en azul los proyectos en proceso. Son dos proyectos en proceso. Aquí igual hay dos proyectos en proceso. Flujo de costos de la compañía en el sistema actual. Entonces funciona así para que tengamos muy presente esto. Vamos a disminuir el tamaño. Entonces se genera el requerimiento. Luego de generar el requerimiento, se recibe y se verifica la existencia del recurso. O sea, si se puede hacer la investigación de mercados. Si sí se puede hacer, entonces pasa a que se realice la propuesta. Si no se puede hacer, entonces se ingresa a una base de datos de empresas que generan una propuesta, y eso se va a un archivo, se va a un archivo de la empresa para hacer un análisis posterior. Si se procede y se conoce, se tiene todos los recursos necesarios, entonces se realiza la propuesta, se entrega la propuesta al cliente, se espera la aceptación de la propuesta. Si la propuesta es viable, entonces se ejecuta la propuesta, se elabora el informe final, se factura y se ingresa la factura al archivo de la empresa, y aquí termina todo el proceso de servicio de contacto. Venimos entonces a la propuesta del plan estratégico, o sea, al nuevo modelo de presupuesto aplicado a la gestión y control de costos. O sea, ya esta es la propuesta luego de haber analizado todo el componente que Contactica realiza. Todo este modelo se analizó, se generó y empezamos a analizar cada componente. Por ejemplo, la estimación de costos. Hemos desarrollado una estimación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. Determinación del presupuesto. Se han sumado los costos estimados a actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea de base de costo autorizado. Y control de los costos. Hemos monitoreado la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios de la línea base de costos. Bueno, el cambio fundamental en el nuevo proceso de costos radica en pasar de un modelo de transacción a un modelo enfocado en el cliente, influyendo sobre los factores organizacionales para pasar a un modelo empírico a un modelo técnico. Este nuevo modelo permitirá organizar,
optimizar la operatividad de cualquier proyecto de investigación, al tener que realizar un proceso de evaluación de riesgo una sola vez. Mejorar la satisfacción del cliente al no tener que esperar en cada investigación se repita el proceso completo. Mejorar los flujos de caja del proyecto, pues el cambio permitirá realizar avances en proporción a la proactividad de la investigación en marcha. Bueno, ¿cómo se va a hacer la estimación de costos? De la estimación de costos se va a trabajar principalmente bajo los siguientes aspectos. Creación de la EDT. Recuerde que esto lo estamos trabajando con respecto a la parte de proyectos bajo PMI. La creación de la EDT, el desarrollo del cronograma, la optimización del recurso humano, la gestión de riesgo y los factores organizacionales. Entonces tenemos acá la creación del EDT, donde se tiene las diferentes fases del proceso, las fases de la investigación de mercados. Obviamente después de haber hecho un proceso con el cliente, tenemos el esquema del EDT-UP. Luego viene el cronograma del proyecto. Aquí tenemos las tablas correspondientes al plan piloto de gestión de costos de la compañía, donde hay un cronograma. Desafortunadamente me quedó de esta forma, no lo pude ubicar de la otra manera. Luego la planificación del recurso humano, donde tenemos el perfil del personal de Contáctica, ya con perfiles ya más específicos y con actividades que debe de hacer cada uno de los funcionarios de la compañía. El organigrama queda modificado y actualizado para una mejor proyección. La matriz RAXI, eso es fundamental, la matriz RAXI, donde cada uno de los funcionarios de la compañía tiene una actividad que realizar. Pues hay unas actividades que realizar y quién realiza cada actividad de acuerdo a su comportamiento y a la forma. Si es R, es responsable de la ejecución. Si es A, es responsable del proceso conjunto. Si es S, es de apoyo. Si es C, es un consultado. Y si es I, a informar, debe informar el proceso correspondiente. Tenemos luego la planificación de los recursos humanos, o sea, ya la planificación desde el punto de vista de su salario en pesos colombianos. Entonces aquí están los precios de cada uno de los funcionarios, unos que son directos y otros indirectos. La gestión de riesgos, donde se planifica el riesgo, se identifica el riesgo y tenemos la elaboración de la matriz de riesgos con cada descripción. La clasificación del riesgo con el nombre del riesgo, la descripción y la categoría correspondiente. La subclasificación de riesgos del proyecto, el RBS, internos predecibles, externos y externos predecibles. Tenemos el riesgo correspondiente, la descripción, la categoría y el tipo de riesgo que se puede presentar. El análisis cualitativo de los riesgos, la definición de la probabilidad del impacto, sobre todo el impacto en el riesgo, en la calificación de los riesgos de Contáctica dependiendo alto, medio y bajo, cómo se comporta el riesgo y el literal correspondiente a M o B. Lo mismo la condición del impacto del riesgo, los niveles y la calidad. Aquí es en costo, aquí es en tiempo y aquí es en calidad. Por último, la priorización total del riesgo, alto, medio o bajo, dependiendo del impacto y el literal correspondiente. Aquí tenemos la priorización de los riesgos de acuerdo al impacto propuesto
cómo se ve afectado. La mitigación, ya empezamos a hacer mitigación del riesgo que no afecte demasiado el proceso. Y por último, los factores ambientales de la empresa, las condiciones de mercado, los activos de los procesos de organización, la determinación del presupuesto, el control de costos de Contáctica, cómo se va a manejar ya de aquí en adelante el proceso, la tabla de reporte de proyectos, el análisis por fases de cada proyecto, cuánto se demora cada proyecto y sus respectivos costos. Y luego viene la verificación cualitativa, cuantitativa de los costos y el cronograma. Entonces, atraso en el proyecto, en este cuadrante. En este cuadrante tenemos el sobrecosto y el proyecto queda ok. Y en el rojo es un proceso bastante complejo. Vamos a levantar atrasos y sobrecostos del proyecto. Entonces aquí tenemos pues como el cuadro que nos va a mostrar el CPI y el CPI en la Y y el SPI en la X. Verificación de la variación cuantitativa, cualitativa de costos y cronograma. Vamos a disminuir nuevamente el tamaño. Estimación análoga, estimación ascendente, análisis de las reservas y por último las conclusiones, donde vemos que podemos concluir que Contáctica a través de este nuevo proceso fundamentado en las mejores prácticas del PMBOK edición 2004 comenzarán a desarrollar comenzará a desarrollar una óptima gestión de costos que podrá de continuo visualizar mediante el control del cronograma de trabajos PDT del sistema del valor ganado EBM para controlar la triple restricción presupuestada de sus ejecuciones, para lo cual será necesario en sus futuros proyectos de investigación de mercados. Como principal conclusión, podemos indicar que después de hacer un análisis minucioso de la empresa, de la compañía, no debe entregar un valor de propuesta, sino antes de realizar un análisis de riesgos, toda vez que de esta manera se puede evidenciar un análisis presupuestario real. Y tenemos la estructura del presupuesto de Contáctica, esta es la estructura. Y aquí ya hay un ejercicio pues con fases. Ay, qué pena. Y por último, pues tenemos todos los otros componentes adicionales, que es el análisis exhaustivo de los siguientes ítems a nivel imprescindible. Eleva tenemos la gráfica pues ya de los procesos de Contáctica para hacer el ajuste de costos. Y nos permitimos observar gráficamente cómo queda estructurado entonces el nuevo proceso de gestión de costos de Contáctica. Este es el nuevo proceso. Vamos a ampliarlo para que lo veamos cómo queda el nuevo proceso. Entonces tenemos documentos del proyecto. Entonces aquí arranca determinación del presupuesto con la estimación de costos, gestión de costos del proyecto, determinación del presupuesto, control de costos. Luego viene aquí documentos del proyecto actualizados. Acá tenemos la creación del EDT, desarrollar el cronograma, adquirir equipo del proyecto, conducir las adquisiciones, la empresa, activos de los procesos organizacionales y determinar el presupuesto. Y de ahí va la gestión de costos,
y a los documentos del proyecto. Se estiman los costos, que son una estimación de las actividades con base a las estimaciones. Bueno, vamos a mirar para terminar. Tenemos la bibliografía, apoyado, investigación de mercados, un enfoque aplicado de Taylor, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos, cuarta edición, metodología de la investigación, de Hernández Samperi, los archivos de la compañía, funcionarios de Contáctica, entrevistados con profundidad y algunas monografías que nos sirvieron como apoyo al proceso que realizamos. Bueno, les agradezco mucho la colaboración por parte de todos ustedes. Habló Juan Fernando Castañeda nuevamente para certificarse en la norma de competencia correspondiente a diagnosticar la situación problema, la situación problema, yo coloco eso, la situación problema, según metodologías y procedimientos técnicos. Es la norma 24010-1015. Muchas gracias y nos veremos en una nueva norma de competencia. Hasta luego.